Bueno, agradecer a la organización que me brinden la oportunidad de comentaros algunos temas de la industria. Si bien, bueno, el formato que han llevado hasta ahora ha sido el de mesa redonda, el formato que me encanta, pero bueno, me han presentado aquí solo ante vosotros. Entonces no os voy a dar una charla, lo que sí que os voy a dar son 3 ideas principales que quiero que retengáis para mejorar lo que es nuestra industria. Y aquí están las ideas. Vamos a ver, ¿qué demanda nuestra industria en el procesado? Bueno, la calidad es fundamental porque va ligada, lógicamente, a la seguridad alimentaria. Y estamos trabajando con un producto alimentario. Esto tenemos que meterlo en la cabeza. Uniformidad del producto. Muy importante la uniformidad del producto. Ahora iremos desarrollando estos puntos. Y la sostenibilidad. Evidentemente, hoy en día, una industria que no venda sostenibilidad, pues no tiene nada que hacer. En cuanto a la calidad, aquí sí que quiero hacer bastante hincapié de que la recolección, el pelado y el secado de la almendra son el punto de partida para asegurar la calidad de la almendra. Cuando esto forma parte del secado y el pelado y el secado de la almendra, forma parte de la explotación agraria. Y quizás este es uno de los errores que se ha estado cometiendo ahora en el cambio que ha dado la industria. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la industria ha cambiado ya, evidentemente. Venimos de una recolección tradicional, principalmente en el secano, y pasamos a recolección con paraguas, esto ya lleva años, recolección del suelo, en algunos casos, recolección con buggy y recolección cabalgante. Estamos viendo un sistema muy distinto. ¿Qué ocurre con la recolección? El cambiar el sistema de recolección ha afectado a lo que es la calidad de la almendra. ¿En qué ha afectado? Bueno, pues que ahora con estos sistemas mecánicos pues estamos recogiendo granos maduros con granos que no han terminado su maduración, generamos más granos rotos y sobre todo un mayor porcentaje de medias. Pero quiero incidir muchísimo en el pelado y el secado. Son realmente puntos críticos de partida para la calidad y seguridad alimentaria. Es decir, si no se realiza bien el pelado y el secado de la almendra, que esto hay que hacerlo en el campo, insisto, esto forma parte de la explotación agrícola. Cuando se haga una inversión hay que pensar que hay que incluir las instalaciones de pelado y secado, igual que se incluye la maquinaria para la recolección. La inversión llegará en una fase posterior, en el tercer año, cuando se empieza a recoger, pero esto desde un principio hay que planteárselo. Y esto hay que realizarlo in situ, en la finca. ¿Por qué? Porque si no lo realizamos a medida que vamos sacando la almendra de la parcela, vamos a tener problemas de recalentado. Y el recalentado tiene unas consecuencias tremendas en lo que es la calidad, la seguridad alimentaria y además la comercialización del producto. Tenemos un riesgo alto de calentamiento del grano. El hecho de dejar un montón de almendra con la capota una noche, ya tenemos la almendra recalentada. Hay que dimensionar las instalaciones de pelado en la finca para que se traguen toda la almendra que somos capaces de sacar de la parcela en el día. Nos generará daños ocultos de decoloración interna en la almendra. Pero es que lo que es más importante, vamos a tener problemas de seguridad alimentaria, vamos a tener altos valores microbiológicos, sobre todo de mohos, y algo importantísimo, que además, bueno, es el desarrollo de aflatoxinas. Aflatoxinas, la Unión Europea es muy exigente con el tema de las aflatoxinas y, bueno, cualquier partida que se detecte con aflatoxinas automáticamente debe ir a destrucción. Y luego, evidentemente, un lote que se ha recalentado, pues disminuye, si se comercializa, disminuye la vida de anaquel o la vida del producto. Es decir, el agricultor moderno debe concienciarse de que la recolección no termina con coger la almendra del árbol. Hay que realizar el pelado inmediato de la almendra, a ser posible in situ, y proceder al secado de la almendra. Indico a ser posible in situ porque luego pasaremos también a la sostenibilidad. Todo lo que hagamos in situ estamos
acercándonos más a la huella cero de carbono, que luego lo veremos. Aquí tenéis el pelado, ¿no? Las peladoras portátiles que se usaban antes, pues en los secanos, pues un buen secano, como mucho, sacabas 300 kilos o sacan 300 kilos de grano por hectárea. Bueno, con una peladora que lleves ahí a la caseta de la finca, pues pelas la almendra sin ningún problema. Pero hay que irse ya a instalaciones de peladoras fijas, como las que vemos aquí, dentro de la finca, para gestionar bien el pelado de la almendra. Después tenemos el secado. Aquí tenemos secados tradicionales, pues en las mismas barriadas, en los cortijos, y ya algo más industrial, lógicamente ya, pues unas extensiones más grandes para el secado natural. Luego hay otros procesos de secado que se han instalado, pero evidentemente con esto nos alejamos de la huella de carbono y aparte hoy en día el coste energético que tiene esto es prácticamente inviable. Esto, bueno, se puede tener pues para algún año en que se adelanten lluvias y tengamos algún problema, pero esto lo descartaría. De hecho, han habido grupos que han instalado esto y realmente hoy en día es inviable. Es decir, la partidora, cuando llega la almendra, cuando ustedes vendan la almendra y la lleven a la planta partidora, debe recibir la almendra con cáscara en condiciones adecuadas que no comprometan la calidad del grano y la seguridad alimentaria. Y como hemos comentado, los sistemas mecanizados de recolección generan partidas de almendra con cáscara con mayor contenido de impurezas, palos y piedras. El recoger del suelo, por ejemplo, genera mucho. Con lo cual, las plantas de partidora de almendra siempre han tenido una prelimpia, pero ahora cobra más importancia tener unas buenas instalaciones de prelimpia en las plantas descascaradoras, porque nos va a llevar la almendra siempre más sucia que antes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de piedras que han pasado por las partidoras porque venían muy sucias y había la instalación de prelimpia no se ha preparado para sacar bien las piedras. Y esto sale del grano. Esto hay que evitarlo. Con esto no nos podemos presentar en ninguna parte. Muy bien. Esta idea que quede muy clara. Hay que... A ver... Se ha ido de aquí a ver a los técnicos, se ha ido de aquí la diapositiva que correspondía. Vamos a pasar ahora a la uniformidad del producto. Bueno, le daremos ahora paso a todo. Bueno, producto uniforme. Esta es la segunda idea que quiero transmitir. Es importante la uniformidad dentro del lote. En la fotografía de arriba no se aprecia bien, pero bueno, pues es lo que es. Ahí hay mezcla de variedades, como llamamos comunas, mezclas de variedades, con trozo, etc. En la fotografía de abajo pues ya estamos hablando de partidas monovarietales. Esto evidentemente, hoy en día ya con los grandes lotes que hay de partidas monovarietales, esto ya en la industria lo estamos consiguiendo. Tenemos una uniformidad del lote. Es muy importante pues, a la hora de vender la presencia de una partida monovarietal es mucho mejor siempre que la de una mezcla de variedades. Pero hay un concepto muy importante, la uniformidad entre lotes. Es decir, lo que es importante es que cualquier lote dentro de una misma industria procesadora o dentro de la industria en general, en España o la industria ibérica, pues sean homogéneos. Esto a la industria le permite trabajar con mejores rendimientos a la hora de partir la almendra, etcétera, sin tener que variar y ajustar las máquinas, pero homogeniza la oferta de cara pues, digamos, a la exportación y a los clientes. Es decir, tenemos que aprender, tenemos que ir al benchmarking de California. ¿Qué tiene California? Pues California tiene unos grados de calidad definidos que todo el mundo sigue y cumple. El que compra una California SSR 2730, pues no importa que la compre a Juan, a Pérez o
o Pepito, que va a recibir una almendra muy similar. Entonces, esto es una idea muy importante, que realmente no nos abriremos mercados hasta que no consigamos como industria tener unos lotes homogéneos, no importa de dónde vengan. Es decir, no importa quién compres, el producto tiene que ser muy similar. En esto sí que os quiero decir, por ejemplo, que hace 4 años, pues varios actores del sector nos juntamos e intentamos definir unas calidades de almendra para la exportación. Y de hecho están publicadas y se hizo su difusión y tal. Pero no han cuajado en el mercado, ¿de acuerdo? No han cuajado. Entonces ahora nos vamos a volver a reunir para intentar redefinir esto, y lo que vamos a hacer es prácticamente un copia y pega de los grados USDA americanos. Intentaremos adaptarlo al mínimo, pero ¿por qué? Pues porque es lo que se conoce en el mundo. Y bueno, creemos que esto hay que cambiarlo. Entonces vamos a trabajar en esto. Esto es muy importante. Aquí sí que os quiero hablar, hemos hablado del benchmarking de California y nuestra almendra versus California. Bueno, nosotros tenemos una almendra con un contenido graso importante, entre 53 y 60%, cuando los americanos están entre un 48 y un 53, más o menos. Es decir, 5 puntos o más de contenido graso. ¿Qué pasa con el contenido graso? Bueno, pues el contenido graso se aprecia hoy en día. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el contenido graso, en el análisis sensorial del producto, da muchos puntos. Y hoy en día, las grandes multinacionales, las grandes firmas de la alimentación, a la hora de dar entrada a un producto, si no pasa el análisis sensorial, se descalifica y no entra, y entra otro. Los que trabajan en calidad y seguridad alimentaria están viendo cómo el análisis sensorial de los productos son ahora definitivos para poder entrar en una multinacional o no. Es decir, si sacamos una buena puntuación en análisis sensorial, evidentemente hay que hacer el resto de las cosas bien, pero ya se nos abren muchas puertas. Y más cosas. El contenido más alto en grasa, pues por ejemplo, nos está dando una mejor aptitud industrial de la almendra mediterránea, por ejemplo, para la pasta de almendra. Es muy importante. Hoy en día la pasta de almendra es uno de los growth drivers del mercado en este momento. Bueno, tenemos aquí a Federico Dicenta, y antes ha hecho referencia a que los americanos, y de hecho están en un programa trabajando para ellos, han venido a buscar introducir en variedades para ellos algunas características de las variedades mediterráneas. Es decir, tenemos aquí algo que tiempo atrás se dejó perder, no se le daba importancia, pero ahora vuelve a cobrar importancia. Entonces, contenido graso, contenido de azúcares, como ha mencionado Federico antes, es contenido de amigdalina hasta un punto, pero bueno, todo ese sabor mediterráneo. Insisto mucho en que el análisis sensorial está cobrando muchísima importancia hoy en día en los centros de calidad y seguridad alimentaria a la hora de introducir productos nuevos en las compañías. Y la aptitud al repelado. Bueno, aquí no, aquí nos quedamos detrás de los americanos. Aquí resulta que cuando repelamos la almendra española tiene la cutícula, la piel un poquito más recia, entonces tenemos unas pérdidas de peso del 7 al 8%, cuando los americanos están entre el 5,5 y el 6,5. Bueno, pero lo más importante, la generación de trozo y medias. Con las variedades mediterráneas, cuando repelamos variedades mediterráneas, estamos generando de un 25 a un 35% de medias y trozo. Cuando con una americana estamos en 12 o el 15%. Incluso habrá algunos procesadores que me dirán que no, que 35 no, que el 50%. Efectivamente, hay partidas que salen el 50%. Y esto está motivado en gran parte a lo que también comentó Federico hace un momento, la distancia de los cotiledones de las variedades mediterráneas. Entonces, bueno, ahí os dejo unos deberes a los centros de investigación, ¿no? La mejora genética, también orientarla por aquí. Yo entiendo que la mejora genética, lo primero hay que orientarla a que el agricultor le atraiga la variedad porque es productiva, porque tiene fácil manejo, etcétera, 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 ¿no? Pero no hay que olvidar luego que esa almendra que llega a la industria, pues que tenga una buena actitud para industrializar. Entonces, todo lo que se pueda trabajar en esto, pues es importante, ¿de acuerdo?
En estudios que se han hecho de resistencia mecánica, pues las variedades californianas tienen de media un 40% más de resistencia mecánica. Si yo cojo una variedad americana, la Butte, la lanzo por el suelo, empieza a rodar como una piedra y no le pasa nada. Tú haces eso con una variedad española y se rompe, se le va la punta o se abre, etc. También esto, el hecho de tener una resistencia mecánica muy inferior, estamos hablando de un 40% menos, esto también nos obliga a trabajar la almendra con un porcentaje de humedad más alto en el proceso industrial, para que no se nos rompa y que sea más flexible y no se nos rompa. Bueno, y la sostenibilidad. Vamos a ver, hoy en día como industria, si no vendemos y mostramos que somos sostenibles en todo el proceso, desde el campo hasta la comercialización, pues vamos a tener difícil meternos en los mercados. Bueno, la economía circular. Realmente estamos prácticamente en economía circular, lo que es la almendra. O sea, todos los subproductos se vuelven a usar, ¿no? La cáscara de la almendra como biomasa y todo se vuelve a usar. La huella neutra. Reducción de la huella con tendencia a la neutralidad derivada de la actividad de todos los procesos. El hecho de podernos generar nosotros mismos la energía con la biomasa, gracias a la economía circular, que podemos trabajar muy bien con ella, pues nos da autosuficiencia energética, y a poco que las plantas pongan paneles solares en los techos y algún huerto adicional, pues prácticamente ya podemos vender plantas de procesado de almendra que trabajen con la cáscara también, con la generación de energía de la cáscara, con huella cero. Y esto es muy, muy, muy importante. Y luego, la compra de proximidad. Somos compra de proximidad para Europa y países mediterráneos. Y esto, por el tema de la huella de carbono, es muy importante. Ayer en la mesa redonda de sostenibilidad se habló, ¿no? O sea, la repercusión que tiene el transporte, que podía tener el transporte, creo que fue Lola la que lo mencionó, que podía tener el transporte a la hora de la repercusión en los sumideros de CO2, etc. Os digo más. Si conseguimos arañar un poquito nada más del volumen de almendra que venden los americanos en nuestros mercados de proximidad, colocamos toda la almendra española. No hace falta que nos vayamos a vender a China ni a la India, ¿de acuerdo? Es decir, creo que tenemos las cosas bastante bien para poder abordar bueno, pues los mercados que nos hace falta ahora mismo de desarrollar y potenciar. Tenemos un volumen que hay que vender. Evidentemente, para poner el dedo en la llaga, nos falta en España pues unidad. O sea, no tenemos un ente como es el Almond Board en California que nos agrupe a todos. No tenemos un ente que nos agrupe a todos. Ahí influye un tema de mentalidad y de legislación también. La legislación europea en eso es muy compleja para poder desarrollar esto. Sí que estamos trabajando para crear algún tipo de asociación donde estemos todos y poder presentar a la almendra española pues ya en los congresos internacionales y tal. O sea, hoy es patético que vayamos al Congreso Internacional de los Frutos Secos, que se celebra cada año y se va repartiendo por todo el mundo cada año, y esté el Almond Board de California, esté el Almond Board de Australia y no haya ningún stand de la almendra española o ibérica. Esto es patético. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo esta tarde voy para Valencia porque mañana tenemos una asamblea de la Asociación de Descalmendra, donde una de las cosas que ya vamos a poner en marcha, vamos a poner la primera piedra para crear esta asociación y bueno, tener la aprobación de los asociados para participar en esto y a ver si conseguimos tirar un poquito para adelante lo que es la industria española. Bueno, pues aquí resumo lo que hemos hablado. Calidad y seguridad alimentaria, que empieza en el campo. Por favor, la explotación agraria incluye el repelado y el secado. Eso que no se os olvide. La uniformidad del lote y la uniformidad entre lotes. Esto es cosa más de la industria, pero bueno, también desde el campo, intentar no mezclar si son parcelas pequeñas, intentar no mezclar las variedades para tener esa uniformidad. Y, por supuesto, trabajar con la sostenibilidad. Es decir, pues eso, pelar in situ, no transportemos almendra con capota kilómetros y kilómetros, y bueno, y en las plantas procesadoras, pues
intentar que todos trabajen con la biomasa de la cáscara que generamos en el mismo proceso, complementar parte de la energía que nos faltará con placas solares y podremos vender una industria totalmente sostenible. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy y yo ya termino aquí. Como os he dicho, no quería dar una charla pesada porque, bueno, me han presentado aquí como llanero solitario cuando todo el mundo ha estado arropado en las mesas redondas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.